Hace más de 2000 años, en una pequeña aldea de Galilea, nació un hombre que transformaría para siempre el curso de la humanidad. Un predicador, un revolucionario del pensamiento, el Hijo de Dios. Su mensaje desafió imperios, inspiró a generaciones y sigue resonando hasta hoy. Pero, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Un profeta? ¿Un líder social? ¿O el Salvador del mundo? Acompáñanos en este viaje a través de su vida, su legado y el misterio de su resurrección. Esta es la historia del hombre que cambió la historia para siempre. Hoy, en tu canal Amor Divino, te presentamos Jesús, más allá de la cruz. El nacimiento de Jesús de Nazaret no ocurrió en un contexto de paz y estabilidad, sino en un mundo marcado por la opresión, la desigualdad y la incertidumbre. En el siglo I, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, un régimen que imponía impuestos desmedidos y gobernaba con mano de hierro. La población judía vivía en un estado de constante tensión, esperando la llegada de un Mesías que los liberara de la ocupación extranjera y restaurara la gloria de Israel. Fue en este escenario de crisis social que nació Jesús de Nazaret, no en la opulencia de un palacio, sino en la precariedad de un pesebre. Su madre, María, una joven de origen humilde, recibió un anuncio inesperado: concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, un carpintero, no tenía riquezas ni influencia política, pero asumió con valentía la responsabilidad de criar a aquel niño que cambiaría la historia. Cuando llegó el momento del nacimiento, María y José tuvieron que viajar de Nazaret a Belén debido a un censo ordenado por el emperador César Augusto. Este censo no era solo un trámite administrativo, sino una muestra del control que Roma ejercía sobre los pueblos conquistados. Los censos eran utilizados para calcular impuestos y reclutar soldados para el ejército imperial, recordándole a cada ciudadano que vivían bajo el yugo romano. Al llegar a Belén, no encontraron lugar en las posadas, obligándolos a refugiarse en un establo. Allí, entre animales y paja, nació Jesús. Su cuna no fue de oro, sino un humilde pesebre, y sus primeros visitantes no fueron reyes ni sacerdotes, sino pastores, hombres de las clases más bajas de la sociedad. En aquel entonces, los pastores eran considerados marginales, casi parias sociales, pero fueron ellos los primeros en recibir la noticia de su nacimiento. Mientras tanto, en los círculos de poder, el nacimiento de Jesús despertó temor. Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano, vio en aquel niño una amenaza a su trono. Movido por la paranoia y la ambición, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, en lo que la historia conoce como la masacre de los inocentes. José y María, advirtiendo el peligro, huyeron a Egipto, convirtiéndose en refugiados políticos, desplazados por la violencia y el miedo. De la infancia de Jesús sabemos poco. Creció en Nazaret, un pueblo humilde de Galilea, junto a su familia. Como cualquier niño judío de su tiempo, aprendió la Torá, las leyes y los profetas, y fue criado en la tradición de su pueblo. Trabajó como carpintero junto a José, aprendiendo el oficio que le permitiría ganarse la vida. Pero desde joven, Jesús demostró un conocimiento excepcional. A los 12 años, sorprendió a los maestros en el templo de Jerusalén con su sabiduría. Cuando su madre lo encontró, le dijo: «¿No sabías que en los asuntos de mi padre debo estar?». Estas palabras anticipaban su destino. A los 30 años, Jesús dejó su hogar y se presentó ante Juan el Bautista, quien predicaba un llamado al arrepentimiento en el desierto. Cuando Jesús llega para ser bautizado, se invierte el orden esperado: el más grande se somete al menor, el santo de Dios se une a los pecadores en el agua. Este acto no es una confesión de pecado, sino un gesto de identificación con la humanidad caída y una anticipación de su sacrificio redentor. En este momento, se manifiesta la Santísima Trinidad. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Hijo es revelado como el Salvador esperado. El bautismo de Jesús en el Jordán es, teológicamente, el inicio de su ministerio público y una prefiguración de su muerte y resurrección. Así como se sumerge en las aguas para emerger renovado, más tarde descenderá a la muerte para resurgir victorioso. En este encuentro, el antiguo pacto da paso al nuevo y la salvación prometida se hace presente en la historia de la humanidad. Antes de comenzar su misión, Jesús se retiró al desierto, donde fue tentado por el diablo. Su fe y determinación lo mantuvieron firme. Regresó a Galilea con un mensaje poderoso: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Reunió a 12 discípulos, hombres sencillos, pescadores, publicanos, revolucionarios. Con ellos, recorrió Judea y Galilea, sanando enfermos, predicando el amor al prójimo y cuestionando el poder religioso de su tiempo. Su popularidad creció,
pero también sus enemigos. Los líderes religiosos lo veían como una amenaza. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo traicionó. Jesús fue arrestado en Getsemaní y llevado ante el Sanedrín. Pero, ¿quiénes eran esos discípulos? En la sociedad judía del siglo I, la religión y la cultura estaban dominadas por una élite, los fariseos, los saduceos y los escribas, quienes interpretaban la ley de Moisés y ostentaban el conocimiento teológico. Sin embargo, Jesús no los escogió a ellos, sino a hombres humildes, sin formación rabínica formal. Entre sus discípulos encontramos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores de Galilea, hombres rudos acostumbrados a las dificultades del mar, que representan a la clase trabajadora y marginada. Teo, Leví, recaudador de impuestos, un hombre despreciado por sus compatriotas por colaborar con el Imperio Romano. Simón el Celote, un nacionalista radical, parte de un movimiento que buscaba la rebelión contra Roma. Judas Iscariote, un personaje enigmático, que finalmente traicionó a Jesús, tal vez decepcionado por no ver en él al líder político que esperaba. Jesús los llamó a dejarlo todo: trabajo, familia, posesiones, estabilidad. Pero a cambio, les ofreció algo mucho más grande: ser testigos y mensajeros del reino de Dios. Su llamado rompió las normas sociales de la época. En un mundo donde los rabinos elegían a sus discípulos entre los más capacitados, Jesús escogió a los descartados, a los imperfectos, a los que nadie habría considerado dignos. La cifra de 12 discípulos no es accidental. En la teología bíblica, este número representa a las 12 tribus de Israel. Con la elección de sus 12 apóstoles, Jesús estaba simbolizando la restauración del pueblo de Dios, pero no sobre la base de la antigua ley, sino sobre un nuevo pacto basado en la fe y el amor. Al igual que Moisés guió a Israel hacia la libertad en el Éxodo, Jesús estaba formando un nuevo pueblo, no basado en linaje ni en pureza ritual, sino en la fe y la obediencia al Evangelio. A pesar de estar junto a Jesús, sus discípulos no eran héroes perfectos, sino hombres con debilidades y dudas. Pedro, líder apasionado, pero impulsivo, que negó a Jesús 3 veces. Tomás, el escéptico que exigió pruebas de la resurrección. Santiago y Juan buscaban honor y poder, pidiendo sentarse a la derecha e izquierda de Cristo en su reino. Judas cedió a la ambición y entregó a su maestro. Aun con sus errores, Jesús confió en ellos. Entonces, ante la revolucionaria vida social de Jesús, se encontró con el poder romano. Fue juzgado por Poncio Pilato, quien, temiendo una revuelta, lo entregó para ser crucificado. Jesús fue azotado, humillado y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. ¿Pero cuál fue el delito que cometió Jesús? Jesús fue arrestado en la noche, en el huerto de Getsemaní, por orden de los líderes religiosos judíos, quienes veían en él una amenaza. Su creciente popularidad, sus enseñanzas desafiantes y su denuncia contra la hipocresía del sistema religioso lo convirtieron en un enemigo del Sanedrín, el consejo de ancianos y sacerdotes que gobernaba los asuntos religiosos de Israel. Las razones de su juicio fueron diversas. Razón religiosa: fue acusado de blasfemia, porque afirmaba ser el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Según la ley judía, esto merecía la pena de muerte. Razón política: fue presentado ante los romanos como un rebelde y peligroso para el orden público, ya que proclamaba el reino de Dios, lo que podía interpretarse como un desafío a la autoridad del César. Hemos hallado a este hombre pervirtiendo a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Lucas 23:2. Pero el Sanedrín no tenía autoridad legal para ejecutar la pena de muerte. Por eso, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, buscando que él diera la orden de ejecución. Poncio Pilato, un político astuto, vio que las acusaciones contra Jesús tenían motivaciones personales más que reales. Lo interrogó y no encontró en él ninguna culpa, no halló en él delito alguno. En un intento de evitar la condena, Pilato envió a Jesús ante Herodes Antipas, gobernante de Galilea, esperando que él tomara la decisión. Pero Herodes, tras burlarse de Jesús, lo devolvió a Pilato. Aún sin pruebas claras, Pilato enfrentaba presión política. Los líderes religiosos y la multitud lo presionaban para que lo crucificara. El gobernador romano intentó apaciguarlos ofreciendo soltar a Jesús como parte de la tradición de liberar a un prisionero en la Pascua judía, pero el pueblo, manipulado por los sumos sacerdotes, pidió en su lugar la libertad de Barrabás, un criminal. «Crucifícale, crucifícale». Finalmente, Pilato se lavó las manos, simbólicamente renunciando a su responsabilidad y entregando a Jesús a la crucifixión.
Desde un punto de vista legal y social, el juicio de Jesús fue un acto de corrupción y manipulación política. Fueron violadas las normas del juicio judío, pues se realizó de noche y con testigos falsos. Pilato condenó a un hombre que sabía inocente, solo para evitar problemas con la multitud. Los romanos ejecutaron a un hombre que no representaba una amenaza real, temiendo una revuelta política. Pero desde un punto de vista teológico, la condena de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas, Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús no fue simplemente una víctima de la injusticia, Él mismo aceptó su destino, sabiendo que su muerte sería el sacrificio por los pecados del mundo. No se defendió ante Pilato, ni usó su poder divino para escapar, sino que caminó voluntariamente hacia la cruz, demostrando que su reino no era de este mundo. La crucifixión de Jesús no fue solo una tragedia, sino el cumplimiento de un plan divino. Jesús no murió como un simple mártir o víctima del poder humano, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Jesús no solo sufrió físicamente, sino que experimentó el abandono y el peso del pecado del mundo. En la cruz, pronunció palabras de profundo significado teológico y existencial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito expresa la realidad humana del sufrimiento, pero también el cumplimiento de la profecía del Salmo 22, mostrando que su dolor tenía un propósito. Finalmente, al exhalar su último suspiro, dijo: todo está consumado. Con estas palabras, Jesús selló la redención de la humanidad, cumpliendo la promesa de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo. Una vez cumplida su misión en la tierra, llegó lo inesperado para la naturaleza misma. El tercer día después de su muerte, las mujeres que fueron al sepulcro encontraron la tumba vacía. Este hecho desafió la lógica humana y el poder de Roma. El imperio podía crucificar cuerpos, pero no podía vencer la vida de aquel que era el Hijo de Dios. Desde un punto de vista teológico, la resurrección es la prueba de que Jesús no era solo un profeta o un líder religioso, sino el Señor de la vida y la muerte. Su victoria sobre la tumba confirma la promesa de la vida eterna y la derrota definitiva del pecado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Pero la resurrección no fue solo un evento espiritual, sino que tuvo profundas implicaciones sociales. Transformó a los discípulos de hombres temerosos y escondidos, se convirtieron en predicadores valientes que anunciaron el Evangelio al mundo. Revolucionó la concepción del poder, ya que el Imperio Romano creía que la cruz era el final, pero la resurrección demostró que la justicia de Dios está por encima de cualquier sistema humano. Cambió la visión de la muerte, ya que en muchas culturas antiguas, la muerte era el fin absoluto. Con la resurrección, Jesús abrió la esperanza de la vida eterna. Jesús de Nazaret sigue siendo el mayor misterio de la historia. Un líder sin ejército que conquistó millones de corazones. Un condenado que, en lugar de desaparecer, se convirtió en el símbolo de la fe más grande del mundo. Un hombre que, según sus seguidores, no era solo un hombre, sino el Hijo de Dios. Su historia sigue viva. Sus palabras siguen resonando. Su legado sigue dividiendo y transformando. ¿Quién dices tú que soy yo? Mateo 16:15. La pregunta sigue abierta, y la respuesta es el mayor misterio de todos los tiempos.